Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Hablemos de esas curaciones en los pueblos primitivos, como milagrosas. Y si ustedes se dan cuenta, la curación por vía de milagro, pues ya fue conocida en esos tiempos primitivos. Y si ustedes van a estudiar al profesor Langen, donde él afirma que la hipnosis es un antiquísimo tratamiento de las enfermedades psíquicas y se halla en las culturas chamánicas, así como también en las otras culturas egipcias, griegas y aún romanas. A pesar que para ellos era en algunos momentos brujería, pero los médicos la utilizaban. Ya yéndonos a la Edad Media, se pierde su rastro con Francisco Antón Mesmer. Ya después, por allá en el siglo XIX, creo que es el XIX, pues se inicia un nuevo periodo de la teoría del fluido y del magnetismo animal, teoría que se desarrolló a través de muchas dificultades hasta desembocar en la hoy vigente teoría de la sugestión por medio de la hipnosis. Entonces, el pensamiento es concentrado en un poco muy concreto en el que existe una relación entre el centro de la conciencia super despierta y la conciencia en baja, que es el subconsciente. Y dicha relación se mantiene mediante la estimulación del pensamiento para que éste permanezca fijo en un punto o complejo de ideas, siendo pues por último la meditación un pensamiento fijado en un punto determinado con la conciencia en baja, o sea, el subconsciente. Muchos se preguntan si vemos acaso como en los lugares de apariciones la multitud mantiene la vista elevada en un punto, por ejemplo en una virgen como imagen. Pero ¿cómo llega esa multitud a ponerse en estado de enajenamiento hipnótico a través de la autohipnosis? ¿O no sienten con todas las fibras de su organismo pues el descenso del estado general de su conciencia al tiempo que pues están esperando con la conciencia súper despierta el milagro? Pues casi todos los peregrinos cuando hay milagros religiosos pues son desde el principio objetos de una sugestión de masas. Y si hasta este momento algunas personas ha quedado libre de tal estado, pues el contacto con los demás la arrastra hacia él mismo. Y los seres humanos actúan a través del sentimiento común y directamente unos sobre otros. Y estas no son meras conjeturas de Erich von Däniken, sino es la lógica cadena de los tests efectuados por los médicos en sus investigaciones. Pero se trata de explicaciones naturales. Y él admite, también la iglesia, eso, ¿no? Pero esto se reversa para así la aprobación de las verdaderas curaciones operadas en los lugares de aparición, con la cooperación de la corte celestial, en conjunto con los creyentes entonando ese aleluya, ¿no? Cuando ustedes van a darse cuenta de la curación no cristiana, por medio de la voluntad, la concentración y la misma fe, Paramahansa Yogananda pues es uno de los más famosos yogis de nuestro tiempo. Y la fundación por él mismo en el año de 1917 de la self-realización, pues mantienen opiniones completamente racionales, centradas en el punto esencial de esa tesis del gran yogi, y entre comillas, digámoslo así, Dios, bueno, no él lo dice, más bien es verdad, Dios ayuda a quien se ayuda, porque él ha dado esa fuerza de la voluntad y de la concentración, aún la fe, la razón y el intelecto, para que nosotros podamos ayudar a los otros.
en ese sufrimiento físico y moral. Entonces esas facultades, esas que cada uno tiene que poner en acción cuando se les llama a la ayuda, pues tiene unos efectos muy positivos. Y cuando uno ora o está sumido en la meditación acerca de la gloria, pues uno decide siempre necesitar esa fuerza que la fuente divina, como quieran llamar, Dios, el universo, que nos ha dado para curar, pues uno accede a esa fuente, ¿no? Yogananda, pues él como yogi conoce muy bien a fondo las leyes de los efectos de la psicología y nunca se puede saber de antemano cuándo tendrá efecto la curación, a la que no hay que poner límites en el tiempo. Pero si ustedes van a la fe y no el tiempo, es lo que determina la hora de la curación. O sea, es inmediata. Y el resultado final depende de la evocación de la fuerza vital y de ese estado consciente o subconsciente de la persona que pretende ser sanada. Entonces, en última, sí hay una fuente que accede al inconsciente para permitir esa sanación de la persona. La ciencia del yogi pues se concentra en ese núcleo de las curaciones milagrosas logradas por medio de una fe no cristiana y se centran en el conocimiento de los efectos decisivos de las curaciones por autosugestión. Yogananda pues da a sus discípulos una regla semejante a la que rigen todos los lugares de apariciones y de milagros. Y no olvidemos que tenemos que pronunciar con el adecuado acento las palabras pues que posee la virtud de curar. Al principio pues en voz alta, para después ir bajándola hasta que se convierta en un susurro, siendo para ello pues imprescindible poner a contribución una intensa atención y una entrega total. Entonces de esta manera nosotros podríamos dirigir las ideas de cuya verdad estamos plenamente convencidos desde la conciencia y al subconsciente o conciencia autónoma, y todo aquel que posea la fe necesaria pues se verá por este método curado. Nunca se ha oído decir, y tampoco lo creo, que Yogananda pues haya estado alguna vez en Londres o en Fátima o en cualquier otro lugar de apariciones, pero lo que sí es cierto es que su método viene a ser el mismo procedimiento que está siendo utilizado en esos lugares cuando se aparece la Virgen María o cuando hay la danza del sol, o más bien milagros de alguna religión. Pero las muchedumbres humanas concentradas en grandes plazas pues cantan en voz alta sus cánticos religiosos. Otros rezan casi en la misma altavoz el rosario y casi gritan sus piadosas jaculatorias. Y cuanto más se van acercando al lugar de los milagros, tanto más van bajando la voz los vocingleros coros. Pero esas muchedumbres se concentran por último o ponen su atención, y aquello que piden va penetrando desde el oído a la conciencia. Entonces pues ha llegado el momento en que solo se susurra, en que los cánticos se convierten en meros zumbidos y en que la fe se halla pues naturalmente y totalmente despierta y concentrada en un solo punto. Entonces en la mayoría de los casos esta fe pues es el resultado del método de curación, y eso es suficiente. Y allá en el inconsciente, la conciencia autónoma suscita ciertas actividades cerebrales de índole electroquímico. Y como dice Campbell, si los impulsos de los nervios llegan al cerebro, pues tales impulsos provocan diversas reacciones químicas. Eso hablando de una explicación biológica. Pero la fuente, que es la que llaman allá, donde está el Dios, o donde todo eso, donde está la información que sana, o donde está el secreto, el campo cuántico,
Dios, como quieras llamarlo, sí existe. La ciencia pues trata de taparlo, justificando reacción química del cerebro, que también es verdad, pero se apartan del espíritu. Entonces, el que la fe tiene la virtud de infundir una eficacia y un medicamento y determinar por ende la curación, pues está más que comprobado, y a través de pruebas realizadas mediante nuevos medicamentos farmacéuticos, digámoslo así, o fármacos, pues varias personas son divididas en dos grupos de control. Al primero de estos grupos pues les es entregado ese nuevo preparado. Al segundo se le hace entrega de un placebo, una imitación completamente inoperante de ese nuevo medicamento, que en la mayoría de los casos pues consiste en comprimir un dulce, por ejemplo, que tiene la misma forma y el mismo color que el verdadero medicamento. Y muchos pues explican así el resultado de tal prueba, y una parte considerable del segundo grupo de control pues reacciona al placebo de idéntica manera que las personas que tomaron el verdadero medicamento. Y la eficacia de tal toma es atribuida a la sugestión. Entonces lo que Yogananda llama fe, potencia de voluntad o de concentración determinante de la curación, pues es denominado sugestión por la medicina. Entonces tanto el yogi como el médico pues están muy lejos de creer en la virtud taumatúrgica de la fe cristiana, pero suben muy bien al saber del porqué de la realización de los milagros. En todo milagro hay unos elementos espirituales, hay unos elementos materiales, que es cuando el cerebro hace su reacción química, y los científicos están apartándose de la parte espiritual y están dando la explicación biológica nomás. Yo sí creo en el acceder a esa parte espiritual que sana todo, y no es estar rezando ni maltratándome ni nada, no, es simplemente enfocarse en un punto de concentración del más allá, y de allí viene la revelación para la sanación. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.